La alfabetización del oprimido debe servir para enseñarle no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más importante, la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de liberación para su transformación en un hombre nuevo. Acompáñenos en este recorrido por la historia, el maestro, la escuela y su poder transformador. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast educativo. Soy Sebastián Ortiz Montoya, docente rural, apasionado por la investigación y comprometido con la formación de sujetos críticos y participativos que aporten al bienestar colectivo. En este corto espacio analizaremos en breve cómo, desde distintas épocas, el oficio de enseñar ha transitado desde una función centrada en la transmisión de saberes hacia una labor profunda, humana, social y política. Asimismo, exploraremos cómo la institución escolar, que alguna vez sirvió a fines de orden y homogenización, ha ido ganando sentido como espacio de diálogo, construcción colectiva y transformación social. Queridos oyentes, estamos en esta conversación con Lina Quirós. Adelante, compañera. Gracias, Sebastián. Estimados oyentes, yo soy Lina Quirós, del municipio de Betulia, Antioquia, campesina, me gusta la agricultura, soy licenciada en educación básica y trabajo en una fundación que tiene presencia en toda la ruralidad antioqueña. Tengo especial interés en la reivindicación del campo y su gente. Estoy convencida de que desde las aulas se puede conseguir. Nos adentramos ahora en los discursos, las reformas y las tensiones que han atravesado el devenir educativo del país, desde los modelos coloniales hasta los desafíos que hoy enfrentamos en territorios rurales y urbanos. Nuestra intención es ofrecer una mirada crítica que no solo recupere el pasado, sino que también nos invite a proyectar un horizonte educativo más justo, participativo y consciente. Vamos a tomar un breve respiro. Durante los próximos segundos, te invito a cerrar los ojos, respirar profundo y preparar la mente para lo que viene. Nos adentraremos en una pregunta esencial: ¿cómo ha sido concebida y cómo ha cambiado la escuela a lo largo de la historia en Colombia? Una reflexión que nos permitirá comprender su significado en distintas épocas y territorios. Acompáñenos en este recorrido por la historia, el maestro, la escuela y su poder transformador. Cuando se habla de escuela, se comprende como un proceso histórico en la preparación de nuevas generaciones. Cuando hablamos de escuela en Colombia, debemos recordar que antes de la conquista española en 1496, en América vivían millones de comunidades indígenas y que los españoles se impusieron y trajeron al territorio, ahora colombiano, esclavos de raza negra del continente africano. Lina, surge una pregunta que me genera mucha curiosidad. ¿Usted sabe quién recibía la educación y con cuál sentido hasta principios del siglo XIX? Para responder esta pregunta, vamos a hablar de Pérez e Hidárraga 2019, citando a Melo 2017. Documentan que en los siglos XVI y XVII, como hecho relevante a nivel educativo, el surgimiento de las universidades, las cuales en sus inicios son originadas por parte de las comunidades religiosas que hacían presencia en el país, como los padres dominicos y los jesuitas, y la educación era un privilegio para la élite blanca, quienes reciben una formación con miras a mantener el orden social y religioso. Eso es, Lina. Podríamos pensar que el maestro y la escuela debían responder a las necesidades religiosas de la época y reproducir el credo católico en procesos de homogenización de la lengua castellana, el catolicismo y la cultura española en territorios antes indígenas que fueron transformando en una diversidad nuestra sociedad, llena de razas y contratos sociales, tales como los nombrados criollos, mestizos, negros, zambos y mulatos. En este devenir histórico, cuando hablamos de escuela en Colombia, también debemos dirigir la mirada al siglo XIX, donde el poder ideológico llegó a su cúspide de independencia, inspirados en la Revolución Francesa, que propone unos nuevos ideales políticos, educativos y territoriales, donde empezamos a hablar de la educación pública, pero con muchas tensiones entre los conservadores y liberales, ya que unos querían que siguiera en manos de la Iglesia, mientras que otros que fueran el Estado quien se hiciera cargo. Qué bueno que mencionas el tema, Sebastián.
La educación oficial se ofrecía a la alta sociedad hasta principios del siglo XIX, donde la revolución de la independencia marcó un hito histórico que transformó la escuela y al maestro. De igual forma, en la nueva República de Colombia en el siglo XX se configuraron nuevas lógicas de institucionalidad y del rol del maestro, debido a las tensiones contextuales, como las guerras civiles, que fueron la Guerra de los Mil Días, conocida como un conflicto entre liberales y conservadores desde 1899 hasta 1902, y la violencia, que fue un periodo de conflicto bipartidista entre 1948 y 1958, caracterizado por la lucha entre liberales y conservadores y agravado por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Bueno, Lina, por favor cuéntanos un poco más sobre cuál fue la imagen de la escuela, la figura y la labor del maestro y de la mujer maestra desde el siglo XX hasta lo que va del siglo XXI. Sebastián, qué buena pregunta. Escuchen atentamente porque la respuesta es mejor. Para poner en marcha la educación pública, fue necesario la formación de los maestros y el reconocimiento de la pedagogía como disciplina científica a lo largo del siglo XIX. La instrucción de los maestros no siempre fue de las escuelas normales, también fue tarea de la educación secundaria. Aparecieron museos pedagógicos, revistas de educación que circulaban entre los maestros, congresos pedagógicos, y se contaba con presencia de maestros extranjeros y una gran influencia de Chile. Con la industrialización se da la ampliación de los sistemas escolares públicos. Por tanto, también aumenta el número de enseñantes, quienes contribuyen al crecimiento de la clase media. Este sector profesional, donde la mayoría son del género femenino. Las mujeres son una gran influencia en los movimientos sociales y políticos, contribuyendo al empoderamiento, desarrollo personal y crecimiento profesional de la mujer, volviéndose activas en la sociedad. Ahora te pregunto, Sebastián, ¿bajo qué modelos discursivos y políticos se ha establecido la escuela? ¿Qué se ha esperado del maestro? ¿De qué manera la escuela ha contribuido o no a los sistemas hegemónicos? Como hemos escuchado, los modelos discursivos y políticos hegemónicos han sido, en primer lugar, el modelo monárquico, el racional, luego el independentista, en secuencia de tiempo el industrializado y capitalizado, y finalmente se busca desde diferentes sectores de pedagogías activas, críticas y decoloniales que la escuela cumpla un papel de resistencia y transformación social. Lina, esos discursos, por otra parte, han reproducido modelos de exclusión y marginación social. Por tal motivo es fundamental preguntarnos de qué manera se han incorporado o excluido los saberes locales y ancestrales en la escuela colombiana. Es un tema muy amplio y tendríamos mucha tela para cortar. Los saberes ancestrales y locales han enfrentado desafíos importantes a lo largo de la historia, especialmente las comunidades de pueblos originarios y afrocolombianos, quienes han sufrido de falta de reconocimiento. También se han encontrado con un sistema educativo rígido, con currículos estandarizados que poco flexibilizan o aceptan las diferentes creencias y maneras de pensar o de vivir. Sin embargo, y después de luchas, las comunidades han logrado algunos espacios participativos fundamentales para la construcción de interculturalidades. En ese sentido, es procedente preguntarse cómo se ha articulado o desarticulado el papel de la escuela frente a los procesos comunitarios en territorios históricamente marginados, y agravando la situación del país en el siglo XX y XXI sobre cómo han influido los conflictos armados, los contextos de desigualdad o exclusión social en la configuración de la escuela rural y el maestro a lo largo de la historia de Colombia. Al mirar hacia la historia reciente, es claro que los conflictos armados, la exclusión social y las brechas entre lo rural y lo urbano han configurado profundamente tanto a la escuela como al maestro. La escuela rural ha sido muchas veces la única presencia del Estado en los territorios marginados, lo que la convierte al maestro en mucho más que un simple educador. Es un líder comunitario, mediador de conflictos, gestor cultural, defensor de derechos. La violencia, sin embargo, ha marcado la vida de muchos docentes, como lo mencionan Pérez e Hidárraga 2019. Los maestros han sido víctimas de desplazamiento forzado, estigmatización y amenazas.
lo cual ha impactado al acceso a una educación digna y en paz para miles de estudiantes. Frente a este panorama, vale la pena preguntarnos qué significa ser maestro hoy, en un país con una historia educativa marcada por la tensión entre control, formación crítica y resistencia. Podríamos decir que hoy ser maestro implica no solo enseñar contenidos, sino también actuar con sentido ético, político y social. Como señala Oschenbach 2004, los sistemas educativos en América Latina han estado históricamente sometidos a lógicas de dependencia y modelos importados, pero también han sido escenarios de lucha y resistencia. Ser maestro hoy es abrazar esa historia y decidir posicionarse. O se reproduce el sistema o se trabaja desde la pedagogía crítica para transformarlo. Y justamente ahí entra el papel de la formación docente. Desde la educación normalista que prevaleció durante gran parte del siglo XX y XXI hasta la formación universitaria actual. Ha habido múltiples tensiones. Si bien las normales marcaron un hito en la profesionalización del magisterio, también lo es que sus modelos estaban muchas veces centrados en la disciplina y el cumplimiento más que en la reflexión crítica. En contraposición, como señala Maldonado 2008, las pedagogías críticas en Europa y América Latina han propuesto romper con la neutralidad del discurso educativo para construir sujetos transformadores de la realidad. Hoy más que nunca necesitamos docentes con conciencia crítica, con arraigo en sus comunidades y con compromiso ético para la justicia social. Y ahí viene otra pregunta que es clave. ¿Cómo la pedagogía crítica puede transformar la sociedad y cómo contribuye el maestro en esta práctica transformadora? La pedagogía crítica, como se evidencia en el pensamiento de Freire y reafirma Maldonado 2008, es una herramienta política que permite desenmascarar las estructuras de poder, dar voz a los excluidos y promover una ciudadanía activa. El maestro es el puente entre esa teoría y la práctica. Es quien tiene la posibilidad de fomentar el diálogo, la reflexión, la acción colectiva, no como un iluminado, sino como un acompañante del proceso educativo. Lina, considerando nuestras realidades educativas propias, me gustaría saber ¿qué piensas sobre cómo se entrecruzan las agendas políticas nacionales con las realidades educativas de regiones como el suroeste de Antioquia? Cuando hablamos de agendas políticas nacionales, como la de la calidad educativa, los estándares, las pruebas saber o los programas como Todos a Aprender, debemos preguntarnos si realmente responden a las realidades del suroeste antioqueño. Por ejemplo, donde las condiciones geográficas, sociales y culturales son tan distintas a las urbanas. Muchas veces esas políticas se aplican sin considerar el contexto, lo que termina reproduciendo inequidades. En este sentido, necesitamos una política educativa que escuche a las comunidades, que parta del territorio y no solo de las estadísticas. Así es, en el suroeste antioqueño, y particularmente en mi experiencia como docente en la sede de la Ceibala del Cerla Vargas, he sido testigo del poder que tiene la escuela cuando se conecta con la comunidad. Allí, donde el acceso es difícil y las oportunidades son limitadas, el aula se convierte en un espacio de encuentro, en una trinchera de esperanza. No se trata solo de enseñar matemáticas o ciencias, lenguaje, sino de fortalecer la identidad campesina, de reconocer los saberes de las familias, de reivindicar el valor de la tierra y del trabajo digno. Como dice Freire en la Pedagogía de la Liberación, educar es un acto de amor, de coraje, un acto profundamente político. Sí, y con esa fuerza queremos cerrar este episodio. Hemos recorrido un camino desde la colonia hasta hoy. Hemos visto cómo la escuela ha sido utilizada como herramienta de control, de reproducción de saberes y prácticas homogéneas en la conservación del poder, que estuvo en manos de diferentes agentes en las distintas épocas de nuestra sociedad, pero también como espacio de resistencia y emancipación. El maestro, la maestra son actores fundamentales en esa historia. Hoy más que nunca, su labor debe ser reconocida, valorada y fortalecida. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Los invitamos a continuar reflexionando y dialogando sobre el papel de la escuela y del maestro en la construcción de una Colombia más equitativa y democrática.
porque como decía Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.